así que entiendo que o están todavía en la universidad o se están trasladando a su casa. La gran mayoría, observo, ponen completo su nombre y apellido. Yo les sugiero que quienes no lo tengan, incluso respetando mayúsculas y tildes y lo que ello corresponde. Yo les sugiero que si no lo tienen así, lo hagan, porque es el mismo usuario que van a estar utilizando en cualquier instancia de comunicación en contexto académico, ¿no? Las videollamadas, por lo menos en expresión oral, van a ser permanentes incluso hasta el examen final de la materia. Y así también puede darse en otras materias, en otras circunstancias, pero como parte de la vida universitaria, entonces es recomendable que aparezcan con nombre y apellido, por lo menos el nombre con el que son llamados o el primer nombre con el que se los puede encontrar en las listas, ¿no? En las actas de regularidad donde ustedes están presentes, porque luego se hace muy difícil, ustedes son comisiones numerosas y se vuelve muy, muy, muy difícil tratar de identificarlos, ¿sí? Además de que es una informalidad que no corresponde para los modos de comunicación dentro de esta cultura, ¿no? Dentro de la comunidad académica. No me puedo poner Gachi, Juli, Pipi, porque no tenemos la familiaridad ni la vamos a tener para poder vincularnos de esa manera. Así que igual habla bien de ustedes que, por ejemplo, los apellidos tengan las tildes que corresponden. Me van a decir, sí, pero en mi documento no apareces, pero usted no se llama López, se llama López, y eso requiere una gráfica. Así que yo sugiero eso, me parece que habla de que estamos en otras circunstancias de comunicación. Nombres y apellidos completos con las mayúsculas y las tildes correspondientes. ¿Sí? Bien. Mientras van ingresando los demás, vamos a hacer un repaso, no repaso del tema, me refiero a ponernos al día en relación a los temas que venimos desarrollando. Siempre estén atentos eh, a lo que se va anunciando dentro del grupo de Facebook. Imagino que ya todo el mundo accedió al aula virtual. Dentro del aula virtual, recuerden que tienen el programa de la materia, el enlace a esta videollamada, los pizarrones que utilizo en las clases. Entonces, es fundamental entonces de que cada semana ustedes cuenten con los apuntes que toman en las clases teóricas conmigo. Luego, esto lo confirmen con el apunte que queda en el pizarrón que utilizo tipo sobre un soporte, un documento de Word, que queda en el aula. Eso más la lectura teórica. Luego, los ejercicios prácticos. Y entonces, aprovechar también la clase presencial con la profesora de caminos los viernes en el mismo horario en el aula 101, ¿sí? Aclaro por si alguien se está sumando por primera vez, no vino la semana pasada. Nosotros, si bien no tomamos asistencia, las condiciones de regularidad son exclusivamente los resultados que obtengan de los exámenes. Es importante que asuman las responsabilidades de autonomía, ¿no? Autogestión. Entonces, estas recomendaciones que siempre les voy a estar dejando, recalcando, tienen que ver con un estudiante que no espera la fecha para estudiar, estudia todas las semanas. Entonces, me parece que esa es la clave. Y más con una materia como esta, chicos, que entiendo que no tiene nada que ver con el mundo, los temas que suelen ver en otras. Entonces, requiere un esfuerzo de cambiar totalmente de perspectiva, ir a otras líneas temáticas o incluso enfrentarse con dificultades que vienen, que las traen desde el colegio porque no tienen buena ortografía, porque han tenido problemas para redactar.
Y todo eso en esta materia se trabaja. Entonces, si estamos con la intención de hacer una carrera universitaria y pasar las materias a medida que se va cursando, mis recomendaciones son este trabajo constante semana a semana, ¿sí? Bueno, da la casualidad que esta es una materia muy breve, es una materia de un cuatrimestre, por lo tanto tenemos las fechas muy jugadas, muy precisas. Entonces, ya por ejemplo, si bien a lo mejor alguno todavía está o alguna todavía está tratando de entender cuáles son los horarios, si tengo todo el material, cómo es lo del aula virtual, sepan que la semana que viene ya tienen el práctico número 1 y lo tienen, por supuesto, como condición de evaluación, se debe aprobar. Entonces, a prestar mucha atención de que ya la semana que viene hay examen, ¿sí? Por lo menos en esta cátedra. Repaso en relación a eso, un dato importante, porque veo aquí alumnos que no pertenecen a la comisión. Aquí deberían estar solo los alumnos de la A a la L, solo los alumnos cuyo apellido inicia con las letras que va por orden alfabético de la A a la L. Entonces, por ejemplo, si hubiera un Rodríguez o un Zapata, pueden quedarse, escuchar la explicación, seguir los ejercicios, trabajamos todas las dos comisiones con el mismo material, los exámenes son referidos al material, independiente de cómo venga la preparación. No es que si una comisión ve un tema más, se toma ese tema extra. Vamos siguiendo, si incluso ven en el aula, están los dos cronogramas, el cronograma del aula, de la comisión de la A a la L y el otro cronograma. Entonces, como verán, las fechas de prácticos son las mismas y los prácticos y el parcial va a tener una diferencia de un día en relación a la otra comisión. ¿Qué es lo que quiero recalcar? Que si soy Rodríguez, rindo el día y la hora que le corresponde a la comisión de la M a la Z. Los exámenes, chicos, van a ser exámenes de media hora de manera virtual, es decir, lo pueden hacer desde sus casas, ya sabiendo a qué hora va a ser y de la modalidad, se organizan para tener buena señal de internet, para poder estar, lo pueden hacer desde el teléfono porque no requieren estar frente a cámara. Entonces, todo lo que es el cursado, tanto prácticos como parciales, van a ser exámenes virtuales a una hora específica según tu apellido. No aceptamos ningún resultado que no sea en ese contexto. Y en eso es innegociable esa condición. ¿Por qué? Porque no tomamos asistencia. Entonces, la única condición de asistir a lo único que sí o sí tenés que hacer según tu apellido es al examen, a los exámenes prácticos y al parcial, ¿sí? Entonces, por más que estés acá y sos Rodríguez, que podés estar, sí o sí tenés que tener el cronograma de la otra comisión para saber cuándo te toca rendir y a qué hora te toca rendir. Entonces, la semana que viene, los apellidos de A a la L, primer apellido, por supuesto, está de más decirlo, rinden el viernes de la semana que viene, seguro la profesora de Caminos mañana le va a dar más detalles, en el campus virtual. Todo el mundo ya tiene que estar en el aula, por supuesto. Está de más decir eso. Entonces, imaginemos que comienza a las 12, como comienza la clase. Todo esto lo tienen que corroborar con la profe de prácticos. Ingresan un ratito antes de las 12 o a las 12, ingresan, buscan en el apartado Trabajos Prácticos 2025 y allí seguramente aparecerá con un nombre parecido a trabajo práctico número 1, cuestionario práctico trabajo práctico número 1, etc. Seguramente además van a estar otra vez reorganizados. Habrá un grupo que rinde, a ver, de la A a la F, hacen un cuestionario. De la G a la L, hacen otro cuestionario. Entonces, a mirar bien todos esas indicaciones.
¿Qué pasa si hice el práctico, hice otro práctico? No era el que me tocaba. O rendí un día y un horario que no era el que me tocaba. Con todas las advertencias que estamos haciendo y salvando la condición de tener que asistir al 80% de clases, nos tomamos la única condición de, por más que te saques un 10, para nosotras no, es como si no hubieras rendido. Se anula el resultado. Repito, si haces el práctico, los prácticos o el parcial, día y hora equivocado, cuestionario equivocado, así te saques un 10, estás desaprobado. ¿Qué pasa si soy de la comisión, soy Rodríguez y hago el práctico que se rinde a las 12 para los apellidos de la A y la L? Uy, profe, me equivoqué. Entonces voy a hacer el práctico que me toca, pero que empieza a las 2 de la tarde. No se va a aceptar ni un resultado ni el otro. En el momento en el que abrieron, aunque sea por error, por distracción, lo que sea, abrieron por error el cuestionario y el día y hora equivocado, así te saques un 10, va a valer nada. No vamos a considerar ese resultado, porque la consigna es muy simple, muy clara. Lee y presta atención y rendí solo y exclusivamente el práctico que te corresponde, el parcial que te corresponde por apellido. ¿Cabe la posibilidad de equivocarnos? No, ninguna. Sí o sí tienen que poder resolverlo en el día y la hora, porque no es difícil la consigna. No te puedes confundir. ¿Sí? Bien, Caterín, decime. Hay chicas que quieren ingresar a la clase y todavía no le está Sí, a aceptando. todos. Sí, no, a Eso todo el están mundo. diciendo. No, cada vez que piden, acepto. No te preocupes. Gracias igual por avisar. Quizás les ha tocado esperar un ratito, pero he ido aceptando a todo el mundo. Bueno, a partir de ya de unos minutitos más, voy a compartir pantalla y los alumnos que quieren ingresar van a esperar un rato más, ¿sí? Voy a dejar que se queden en espera un buen rato, por lo menos hasta las 1:30 vamos a estar admitiendo. Bueno, comprenderán que en torno al práctico número 1, los temas que van a rendir son muy sencillos. Los tienen en el cronograma y no lo menciono precisamente para comprometerlos a ir, bajarse el documento del aula virtual. Yo digo tenerlo a mano, tenerlo impreso, ¿no? Porque ahí tengo no solo las lecturas, tengo los temas, tengo las fechas. Es fundamental tener el cronograma de mi comisión, aunque esté yendo a la otra, ¿sí? Bien, les decía, el práctico es bastante simple porque son temas que ya conocen desde la primaria, acentuación, y hoy nos toca ver puntuación. La verdad, de todas maneras, entre que es el primer práctico, vienen por lo general con una base al menos dudosa de la secundaria. La ortografía es el tema flaco de cualquiera que use el lenguaje. Si no tenés el hábito de poner acentuación donde corresponde, tal y como veo en la mayoría de los nombres,
que acá se olvidaron las mayúsculas, algunos sí tienen las tildes, pero bueno, si no tengo el hábito de respetar el lenguaje en el día a día, como el uso de la tilde, más trabajo me va a llevar algo tan simple como el práctico número 1. Repito, puntuación y acentuación. El examen tiene varias preguntas, es poco el tiempo. Si no son 30 minutos, no, miento, creo que son 20 minutos, nada más. Pero tienen que dominar. A ver, les digo la verdad, ¿dónde está la dificultad del práctico? Que lo tienen que tener muy claro el tema. Porque, a ver, yo pensaría, a ver, si el práctico lo hago online, en el campus virtual, en mi casa, obvio que voy a tener los apuntes, pero en 20 minutos alcanzo a consultar cada una de las preguntas y es un poco más difícil. Es un poco más difícil. Y está pensado precisamente para que lo hagan con el tiempo suficiente para recordar lo que tengo en mi memoria y responder con lo que tengo en mi memoria. Entonces, preparen apuntes, hagan ejercicios, hagan todas las preguntas que necesitan mañana mismo a la profesora de caminos. Si no es saberse las reglas de memoria, es ponerlas en práctica. Agudas, graves y esdrújulas, como veíamos la clase pasada. Profe, ¿en serio? Eso lo ve mi hija en 4º grado, en 3er grado. Claro que sí, pero pero observamos agudas, graves y esdrújulas en palabras, en la misma palabra, que cambia significado según donde se indique el acento y corresponda a la tilde, ¿sí? O en conjuntos de oraciones, en donde las tildes van a ir variando, ¿sí? Vamos a hacer mucha ejercitación sobre tilde diacrítica. ¿Y eso qué es? Si no te acordás de la clase pasada, tenés que volver al apunte y estudiarlo. Este tipo de palabras para las preguntas, ¿no? Interrogativas, exclamativas. ¿Y qué pasa justo en la frontera? Cuando es pregunta, pero no tiene signos de puntuación. Claro que también le corresponde la tilde diacrítica. Bien, todo eso se aprende con ejercicios. No se aprende de memoria, sino que se aprende practicando. ¿Estamos? Abril, ¿liberaste el micrófono? ¿Tenés alguna pregunta? No, profe, disculpe. No, está bien, no hay ningún problema. Por ahí a lo mejor pensé que te había quedado alguna pregunta. Bien, ya son 2:20. Voy a compartir pantalla. Si algún compañero o compañera quiere entrar, tocará esperar un poquito más, ¿sí? Ahí hay alguien ingresando. De nuevo, por favor, es una cuestión... vamos a ver si después del práctico que una vez que ya se dé puntuación, incluso deberíamos agregar mayúsculas para el práctico. Pero, gente, escriban sus nombres y apellidos con mayúscula, coloquen las tildes que corresponden, nombres completos, nombres por DNI, no gachi, como decía, no sé si hay una gachi, lo pongo por ejemplo nada más, ¿sí? Michael, sí. Profe, una pregunta. Sí. Dígame. Quisiera saber si es que la clase de ahora es obligatoria de entrar. Es obligatorio que usted asuma su formación. En la universidad nada es obligatorio, ni siquiera que tome una carrera. Es absolutamente voluntario. Si usted está a cargo de su proceso y de pronto, entendiendo que el viernes que viene tiene un examen y puntuación, no lo ve desde la primaria, yo tomaría la clase. Pero obligar, no obligamos a nadie. Y obligar en términos de tomar asistencia, tampoco. Pero es fundamental que sigan las consignas tal y como se las indican, porque son muchos, son comisiones muy numerosas. Entonces, necesitamos sí o sí llevar como una organización sumamente clara, ¿sí? Eso digo, nada más. Cada uno ve si se queda, si se va, cómo prepara el práctico de la semana que viene, no sé. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Valentina. Disculpe, profe, fue sin querer.
Ok, bueno, también es para que prueben, ¿no? Vieron que esa manito que está abajo y algunos por accidente o por estar probando, hay caritas que sí, miren, juegan a abrir, son los mismos iconos que pueden, bueno, no hay tanta variedad, pero son iconos que de pronto si abren, cliquean alguno, va a quedar en el icono de ustedes y va a quedar en un costadito, digo, no va a interrumpir la clase, no va a pasar nada, ¿sí? Las manos sirven para, igual que en la clase, de pronto quieren hablar, levantan la mano y vamos cediendo el turno de habla. Por eso, cada vez que he visto alguna mano levantada, que a mí me figura, cedo la palabra para ver si hay alguna consulta. Hasta acá, ¿alguna consulta de cómo funciona la materia y del tema de la semana pasada? Pueden levantar la mano y hacer la pregunta. Sí, Joaquín. Quería preguntar qué vieron la clase pasada porque yo no pude entrar por tema de horario. Bueno, la semana pasada empezamos con acentuación. Para que no te pase, ni a vos ni a nadie más, por eso mismo, déjenme insistir, en el aula virtual, primero, todo el mundo para la semana que viene sí o sí tiene que estar en el aula virtual de la materia. Si no estás en el aula virtual, no vas a rendir el práctico, porque todos los exámenes se hacen en el aula, incluyendo el examen final. Así que sí o sí tenés que estar. Una vez que estás en el aula, busca el documento que se llama cronograma 2025. Busca el de tu comisión. Tiene que decir cronograma, comisión de la A a la L. En ese cronograma vas a tener no solo todas las fechas de exámenes, por ejemplo, el práctico número 1, que es el viernes de la semana que viene y se hace virtual, sino que además tenés tema, clase por clase, y no son cronogramas deseosos, son cronogramas que cumplimos al pie de la letra. Entonces, falté por X circunstancia, no me tenés que justificar ni explicar, pero vos ya sabés que se dio acentuación y en qué material tengo que leerlo o estudiarlo, porque para la semana que viene, por ejemplo, tomo acentuación. Entonces, me perdí la clase, una lástima, no importa. Consigo el pizarrón que dejo todas las clases en el aula virtual. Me bajo los apuntes, estudio la teoría de ahí. A veces en los propios apuntes o a veces en el pizarrón dejamos ejercicios. La clase del viernes, que es presencial, no me la puedo perder jamás, porque como falté a la teoría, en la práctica me pongo al día de qué cosas no entendí o qué cosas me van quedando claras. Para esta materia, repito, es fundamental la práctica, porque a nadie le interesa que me digan de memoria agudas, graves y esdrújulas, pero sí la diferencia de la tilde para exámenes y examen, o para economía. ¿Por qué economía lleva tilde? Contador público, ¿por qué lleva tilde? ¿Es lo mismo decir público, publicó, publicó? No es lo mismo. Explíqueme la diferencia. Ese tipo de conocimientos son los que vemos acá y van a estar con ustedes hasta el último día que aprueben la materia como examen final, ¿sí? Entonces, falté, me pongo el día en el cronograma, bajo el pizarrón, bajo la teoría, hago los ejercicios. En el cronograma me va a decir tema y lecturas, las dos cosas. Entonces, ni siquiera tengo razones para decir, ah, no, me perdí, ya no sé qué es. No. Si falté, puedo ponerme al día solito, sola. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, solamente era eso. Ahí está, gracias, Joaquín. María Celeste, tenés liberado el micrófono. ¿Es para preguntar algo? Bueno. No, profe, me equivoqué y lo corto. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Recuerden que yo igual confirmo precisamente por si tienen dudas. Santiago. Sí, profe, la duda era que, perdón, Decime. no me puedo matricular, entro y no me deja matricular. ¿En dónde? En el campus, con la clave esa MMC. MMC 2025. Sí, no me deja.
Bueno, al final de la clase voy a chequear eso porque me Bueno. dicen en otros grupos que habían tenido esa dificultad. Ujú. Quizás hay un problema de configuración de la fecha del aula. Bueno, bueno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como todas las clases, yo uso un pizarrón y después lo subo al aula, cuando sube el pizarrón de hoy, voy a revisar eso. Entonces, inmediatamente en el grupo de Facebook, que recuerden que es como si fuera nuestro WhatsApp, les voy a dejar indicado si resolví el problema, les voy a dejar indicada la tarea y la confirmación de que el pizarrón ya está en el aula, ¿sí? Así que estate atenta para intentar más tarde. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, En el muchas caso gracias. de que no puedas, volvé a preguntarme, volvé a escribirme. ¿Para qué? Para no llegar el viernes, que es el día que tenés que hacer el práctico, sin esa solución. Porque la profesora no te lo va a poder solucionar en el momento. Entonces resolvámoslo antes. A principio de semana, hoy mismo ya eso tiene que quedar claro. Todo el mundo tiene que tener acceso al aula virtual. Bueno, gente, ya van a ser las 2:30. No quiero demorar más esto. Santiago. Buen día, profe. Disculpe. Yo la otra semana no pude asistir a las clases virtuales. Quería preguntarle si hicieron algún práctico. Siempre hay ejercicios, ¿sí? Ah, sí. Bien, eso ténganlo en cuenta. Siempre estamos haciendo ejercicios porque la materia se dicta así. Todos los conocimientos se terminan aplicando. Y entonces, mira, como le dije a Joaquín, a todos, ese día no puedo ir, entonces voy al aula virtual. Primero me fijo en el cronograma. ¿Qué tema se dio? A la columna de al lado me dice qué tengo que leer de la teoría. ¿Dónde encuentro esos archivos? En el aula. Entonces voy al aula virtual, me bajo el PDF que tengo que leer, incluso a veces son pocos los PDF, no son muchos los de esta materia, y solo tengo que leer ciertas páginas. Entonces busco, según las páginas del PDF, lo que tengo indicado para leer. Entonces ya tengo la lectura teórica. Además tengo el pizarrón que dejo con algunos ejercicios, con los ejemplos analizados y algunos ejercicios. Y con eso ya puedo preparar el tema. Pero profe, me quedan algunas dudas, porque no es lo mismo estudiar solo que escuchar la explicación. Para eso tenés la clase del viernes. El viernes, con la profesora en trabajos prácticos, en una clase presencial, te vas con tu lista de preguntas y le decís, mire, profesora, no entendí esto, ¿cómo se hace esto? Yo lo hice así, ¿por qué está mal? ¿Sí? Pero esto requiere de que cada uno se esté haciendo cargo de las cosas que tiene que hacer. Ir llevando su propia materia. ¿Estamos? Eso es lo más importante. Cronograma. Tengan el cronograma en cuaderno, carpeta, en lo que ustedes estén usando. A ver, no quiero desanimar a nadie, pero les digo la verdad. Seguro acá si hay recursantes no me dejan mentir y lo van a confirmar. El práctico 1 son 2 temas súper fáciles, no fáciles, súper fáciles. Acentuación y puntuación, que es lo que vamos a ver hoy. Pero es el práctico más desaprobado. Si yo desapruebo el práctico número 1, sí o sí, si quiero regularizar, tengo que aprobar el 2 y el 3. ¿Se entiende? Muy rápido en esta materia quedan fuera de juego si no están atentos. ¿Qué pasa si desapruebo el 1? El 2 tiene que entrar sí o sí aprobado. ¿Qué pasa si lo desapruebo? Para cuando rendiste el práctico 2 y quedaste desaprobado o desaprobada, o el práctico queda desaprobado, no ustedes. El examen no alcanzó el porcentaje, quedaron libres. Ya no tiene sentido ni que hagas el parcial ni que hagas el otro práctico. Recuerden, para regularizar, el parcial lo tengo que aprobar en la primera vez o en el recuperatorio. Y de los prácticos van a ser 3. Sí o sí tengo que tener aprobados 2. ¿Estamos? Mínimo 2. Si no tengo 2, quedé libre. De nuevo. El práctico 1 está desaprobado. El práctico 2 también lo desapruebo porque me olvidé, no llegué y lo que sea. Ya les digo cuándo. Y el práctico 2 lo rinden el 25 de abril.
Es decir, antes de que termine el mes que viene, ya si lo tenés desaprobado, quedaste libre de esta materia. ¿Estamos? Entonces, el tiempo es corto, los temas son puntuales, hay cosas para leer, mucho para ejercitar. Si no te pones al día, la materia pasa rápido, ¿sí? La materia pasa rápido. Así que, les decía la clase pasada, se acabaron las vacaciones, la chaya, el carnaval, quinto año, viaje de egresados para los que vienen recién saliendo del colegio, se acabó. Y pasamos a estudiar, estudiar es su trabajo. Así que, o estoy cursando o estoy en casa estudiando, cursar no es suficiente. Tengo que llegar a casa y ponerme a hacer cosas. Si yo no me pongo a hacer cosas, no va a suceder la magia. Solo con estar acá y mientras me pongo a hacer otra cosa, no alcanza. Solo con estar acá, prestar atención, entender, no alcanza. Solo con estar en clase, prestar atención, hacer los ejercicios, leer los apuntes, sacarme las dudas, ir el viernes a clase de práctica, asegurarme de si entendí, hacer más ejercicios en plataformas, en internet hay miles de ejercicios de estos temas. Y sigo confirmando. Si me sé el tema, en el orden de lo práctico, quizás alcance entonces para el práctico número 1, que se aprueba con 60 puntos, o por ciento, el 60%. No se aprueba con 40, porque a veces entienden que 4 es 40. En la universidad, por legislación, 4 es 60, ¿sí? Es decir, tengo que saber más de la mitad. Y si tengo 10 preguntas, no me puedo equivocar en más de 4 para aprobar, ¿sí? Así que, a despabilar, gente. Bien, no admito a nadie más, voy a iniciar la explicación. La clase de hoy tiene que ver con puntuación. Denme un segundito mientras hago esto. Ahí estamos. Entonces, a partir de ahora empiezo a compartir. Alguien que me avise cuando ya esté a la vista. Hoy decidí no abrir cámara porque a veces hace que la señal no llegue o no se vea bien, entonces se corta el sonido, o quiero compartir y no se ve bien. ¿Alguien me puede confirmar si pueden ver el documento? Sí, profe, ya se ve. Muchas gracias. Otra cosa que les quería decir, en el caso de querer hablar, sí yo escucho cuando levantan la manito, hay como una pequeña campanilla que me suena a mí. Entonces, quieren comentar o yo voy a ir haciendo preguntas y vamos entre todos intentando ver, reflexionar sobre esto. La interacción la vamos a hacer así, levantar la manito o simplemente liberar micrófono y para no pisarnos cada vez que hable uno u otro, sí o sí tenemos que poder escucharnos y que hable uno y luego hable el otro, ¿sí? Bien, la puntuación. La pregunta clave acá es ¿para qué sirve? Y en realidad les digo la verdad, háganselo a todos los temas de la materia. ¿Para qué sirve saber acentuación? ¿Para qué necesito saber puntuación? Etcétera. Entonces, en este ¿para qué sirve? Es que nosotros le vamos a preguntar a la puntuación. ¿Se acuerdan qué es puntuación primero? Cuando yo hablo de puntuación, voy a estar mencionando palabras como punto, seguido, punto aparte, punto final, punto y coma, 2 puntos, comillas, raya o guión, paréntesis. Son todas estas gráficas que, por ejemplo, aparece acá como una barra, que aparecen precisamente en lo que vamos a llamar la expresión escrita. Y aquí ya voy a ir poniendo algunas letras. Expresión escrita, ¿por qué? Y porque precisamente a la hora de escribir, nosotros nos apoyamos en este tipo de signos, que ya no son letras, como el resto de la frase, pero sí afectan a la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, en primer grado, segundo grado, les enseñaron a leer, ahí aparecía, por ejemplo, la coma para respirar. O la seño les decía, bueno, acá lees este tramo hasta el siguiente punto. Y la entonación cambiaba y uno tenía el tiempo de respirar para después seguir leyendo. Entonces, la puntuación va a tener un papel muy importante en la escritura
pero no deja de dialogar con la oralidad. Porque, por ejemplo, la misma expresión, una misma expresión con más o menos signos puede terminar no solo modificando el tono en el que lo digo, sino también hasta el significado. Y para eso les traje lo van a encontrar así, como un oráculo en uno de los apuntes, pero pensemos que, a ver, el soldado se iba a la guerra, le consulta a la diosa, pensando, no sé, un soldado romano, un griego. Iban al templo de la divinidad XX y pide un designio de cómo le va a ir en la guerra. A estos designios, es decir, que le lean el futuro, hoy irían a la tarotista. Pero bien, en eso que pide, ¿cómo me va a ir? El oráculo, la lectura de tarot de ese entonces, resulta de que venía sin signos de puntuación, así como está acá. Irás, volverás, nunca en la guerra perecerás. Entonces, ¿cuál fue el problema de este soldado? Que en definitiva no sabe cómo le va a ir. Y dependiendo de cómo interpretemos este oráculo, es que vamos a necesitar poner algunos signos de puntuación en torno a ello. Entonces, una posibilidad es interpretarlo así. A ver, lo voy a poner ahí. Espera. Una posibilidad es interpretarlo de esta manera. Irás. Simple afirmación. Irás. Con afirmación. Con exclamación. Volverás. Esa es la respuesta del oráculo. Nunca en la guerra perecerás. En realidad es una oración que yo le cambié el orden. Este nunca debería ir ahí y yo diría normalmente. En la guerra no, agregaría acá el no, perecerás nunca. Pero bien, ese nunca confirma que volverá. ¿Qué hice? Agregué comas, puntos, signos de admiración y corté la oración de esta manera. Ahora, este mismo grupo de palabras, porque hasta acá ni siquiera lo puedo interpretar como oraciones, esto que es el oráculo, ¿lo puedo interpretar exactamente en el sentido contrario con solo cambiar los signos? ¿Cómo lo acomodarían? ¿Cómo lo acomodarían? Para que, por ejemplo, de pronto, ¿qué pasa si el soldado lo lee mal e interpreta de otra manera este mismo grupo de palabras que hacen al oráculo? ¿Alguien levantó la mano? Que comente. ¿Por el chat del grupo o...? Y no, por el chat del grupo les recomiendo que no lo usen. De hecho, debería cancelarlo. Se me pasó eliminarlo, pero no corresponde. Díganme. Está bien. Primero se le cambiaría los signos al que están en volverás para dejarlo como una incógnita. Ok, o sea, como una pregunta. Y luego se le añadiría al nunca los signos de exclamación, como bien, para decir que se ha vuelto una afirmación con un sentido diferente. Muy bien, entonces, si volverás se transforma en una pregunta, nunca sería la respuesta. Perfecto, bien, y ya después queda la idea, en la guerra perecerás. Algo así, bueno, no era así, pero lo podemos ver. A ver, voy a hacer es exactamente lo que propones. Entonces, aquí abajo ya lo vamos a poder ver así. El compañero que propone, volverás, pregunta. Nunca, admiración, es la respuesta. Aquí ya me exige, por ejemplo, mayúscula, porque corté la oración. En la guerra perecerás. ¿Se entendió? Esta es la propuesta del compañero. Acá hice otra, ¿no? Parecida al sentido negativo de... Entonces, aquí le va muy bien, podríamos decir que tiene un resultado positivo, y aquí es que tiene un resultado negativo, ¿sí?
en la última también tiene un resultado negativo. Entonces de pronto digo, irás, volverás nunca. Un poco raro, no volverás nunca, porque me está faltando acá el no. En español negamos 2 veces. No volverás nunca. Y aclaro, los 2 puntos aparecen para dar la explicación de por qué nunca vas a volver. En la guerra perecerás. Y ahí aparecen esos 2 puntos como una apertura a una explicación. Entonces, como verán, cuando yo me pregunto, ¿la puntuación para qué sirve? Y la puntuación va a servir para distintas razones. Entre ellas, le da sentido y significado a una oración. Ya desde el momento en el que yo delimito dónde termina una oración, por ejemplo, nunca en la guerra perecerás, ¿la integro toda o la dejo aparte? Bien, cuando logro hacer esos cambios o lo determino de esa manera, perdón, sí, está perfecto. Era así como lo habíamos visto, ¿no? Sí. Estoy viendo si el compañero, si puse bien. No, acá es negativa. Negativo y acá es la positiva. Bien, perdón, ahora sí. Entonces, dependiendo dónde corto el punto, porque para eso es el punto de las oraciones, para ver dónde termina la idea. Entonces, ahí ya con los signos de punto aparte, seguido o final, yo determino dónde termina la idea de una oración. Entonces, por eso le doy sentido. Y en este ejercicio jugamos a darle los sentidos opuestos. Otro que hace la oralidad, como la puntuación. Como se apoya en la oralidad, yo a través de ella puedo expresar emociones con la entonación, poner pausas y crear cierto suspenso, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho de darle vida a la oralidad, a pesar de que está de manera escrita. Y por último, organiza la oración, porque es cuando yo a veces la desordeno. Normalmente, ¿qué organización tienen las oraciones? Primero va el sujeto, la persona que realiza la acción, después la acción y luego vamos agregando. Si esa acción es sobre algo, dónde, cuándo y cómo fue, voy agregando el resto de información, pero por lo menos es el agente de la acción y la acción propiamente dicha. Si eso lo cambio, ahí aparece los signos de puntuación para señalar este desorden sintáctico. Bien, hasta acá entonces, lo que parecía tan simple como poner punto final o signos de pregunta, la situación se va complejizando. Si tengo que presentar un trabajo escrito en la universidad, jamás se me va a ocurrir hacerlo al estilo americano y poner solo el punto final. En el caso de la correspondencia, en el caso de los signos de puntuación dobles, como exclamación e interrogación, pongo ambos. ¿Por qué? Porque en español la normativa indica ambos. Tiene el mismo sentido que usar comillas. Si voy a usar comillas o paréntesis, pongo el primero y pongo el último. La misma obligatoriedad o no cuestionamiento tenemos con los signos de admiración y exclamación, ¿sí? Bueno, entonces, el primero de ellos que vamos a ver, el punto. ¿En qué consiste el punto? Ya lo habíamos visto, tenemos 3. El que va al final de una oración, el que va al final de un párrafo, incluso el que va al final del texto, que es el último definitivo con el que con esto cierro. Y les puedo asegurar que pensar en el punto final es todo un desafío, porque ese punto final es, bueno, ¿cuánto están haciendo el parcial? ¿Cuándo coloco el punto final? Es lo mismo que preguntarme cuánto es suficiente como respuesta completa para el profesor. Entonces, este es un gesto inconsciente, pero es toda una decisión. Va a decir, bueno, esta es mi respuesta y con esto digo todo lo que sé. Al final va un punto y ya luego de ese punto no agregamos más. Eso estamos significando con un punto final. No hay más que decir o más información, ¿sí? Con respecto a otra manera de usar el punto es para cuando señalo abreviaturas. Entonces, por ejemplo, si en una nota coloco en el día de hoy, coma, el señor González, bueno, me va a salir ahora enorme la letra. No, denme un segundo, achico.
el señor González, perdón, González, bueno, y sigue la nota. Ese punto que está ahí no es ni el punto del final de una oración, ni de un párrafo, ni un punto final. Está acompañando la abreviatura de la palabra señor. Otro rasgo que lo vuelve abreviado es el uso de mayúsculas. Coloco aquí la mayúscula solo para señalar que estoy abreviando la palabra, porque si yo pusiera la palabra completa y pongo la expresión señor con mayúscula, y son católicos, entenderán que ese señor con mayúscula es Dios. Pero bueno, en este caso no estoy diciendo eso, sino lo que estoy diciendo es que abrevié la palabra señor y quedó de esta manera, ¿sí? Bien, entonces al final de abreviatura, nunca jamás coloquen, a ver, tienen que escribir la nota. Lo primero que se coloca es fecha y lugar. Lugar y fecha, perdón, tal como dice acá. Lugar primero, lo señalo acá entre paréntesis, y luego colocamos al final, a continuación, la fecha. Es normal pensar que esto es una especie de oración. Entonces, si es una oración, le coloco punto. Jamás en este encabezado de nota va un punto final. Con el mismo sentido en el que jamás colocaríamos punto a la fecha de un año. ¿Qué diferencia hay entre colocar esta expresión y la otra expresión? Fíjense, presencia, ausencia de punto. ¿Para qué está la diferencia? Está bien si encuentran en un texto algo así como nació, bueno, perdón, nació en, y lo van a encontrar así, o lo van a encontrar así. Para diferenciar el uso de los años, a diferencia de, ¿qué sería esto? El número común y corriente. Eso se le dice, en realidad tiene un nombre, y cuando esto es una cifra, porque es parte de un cálculo, es un valor numérico, es que nosotros usamos el punto para dividir las unidades. Entonces, por ejemplo, agregaríamos también otro punto y otro punto, si hiciera falta. Entonces, esos puntos que van entre los números, si estoy hablando de una cifra, los usamos para las cifras, ¿sí? Si este mismo conjunto de números señala años, no se le coloca punto. Ah, profe, nunca me había dado cuenta. Lo hacía así, por uso, nada más. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en esta materia. Sí, empezar a ser conscientes de nuestras prácticas. Acá ya vimos el punto. Vamos con el punto y coma. Y como dice la palabra, precisamente acá los lingüistas me encanta porque son muy económicos y a la vez creativos. Este signo tiene, por un lado, la señal del punto arriba y la coma al lado. Entonces, ¿qué tiene de intermedio? ¿Es un punto? No. ¿Es una coma? No. Es ambos signos a la vez. Sí, alguien levantó la mano. Hola, profe, Dayana. Una consulta. Ahí donde puso arriba La Rioja, 21 de marzo. Marzo iría Sí. con mayúscula, ¿verdad? No. Eso es bueno, por eso también el tema de mayúsculas no tendríamos que, bueno, este año no alcanzamos a darlo, pero es importante que tengan en cuenta mayúsculas también. ¿Por qué no va? ¿Cuándo? Para que vos te organices. ¿Cuándo los meses tienen que ir con mayúscula? Cuando es parte de una fecha patria, porque es un nombre propio. Nosotros usamos las mayúsculas para nombrar cosas, pero el nombre que la hace única. Entonces, La Rioja la escribimos con mayúscula. El artículo y la segunda palabra. También, por ejemplo, para los nombres propios, para los apellidos. En el mismo sentido en el que yo nombro instituciones, personas, las fechas patrias son fechas importantes. Entonces, en ese contexto, yo sí escribo, por ejemplo, 25 de mayo. Ese mayo, por ser fecha patria, va con mayúscula.
En cambio, 21 de marzo, que no es fecha patria para nosotros, en todos los demás contextos, el mes no lleva mayúscula. Pero buena pregunta esa. Gracias por hacerla. De nada, profe. Muy bien, entonces, seguimos. Estábamos con el punto y coma. El punto y coma no llega a ser tan importante como un punto que divide una oración, pero tampoco es tan simple como una coma. La coma básica, por ejemplo, ¿para qué la usamos? Acá hay un ejemplo interesante, ¿ven? En esta oración. Mi madre tiene muchas cosas en su cuarto. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Cuadros, libros, películas, sillas, cajas, escobas. ¿Qué signo uso para esto? Uso la coma. Pero precisamente, ¿qué estoy haciendo cuando uso comas? Lo que tengo acá es una enumeración. Entonces, cuando tengo que enumerar, como una lista de supermercado, pero no la escribo uno debajo del otro, sino que la escribo en una oración, uso la coma. Enumeración, coma. Ese es el uso más común de la coma. Entonces, para dividir cada uno de los elementos de esta enumeración. Ahora, ¿cuándo necesito el punto y coma? Cuando estos mismos elementos de una enumeración se vuelven algo más complejo, porque digo algo sobre cada uno de los elementos. Entonces, miren, desmembré acá un poco lo que era esta enumeración. Si lo pienso como en una lista, me quedaría así, ¿no? Lo quiero armar en oración, lo relaciono todo con comas, uno al lado del otro, punto final. Eso se convierte en una oración. Deja de ser una lista y pasa a ser una oración. ¿Qué pasa si de cada elemento quiero agregar información y decir algo? Dame un segundo. Y hago la magia, aparece el color. Cuadros de pinturas, casi todos provenientes de, y me faltó parte de la magia, Suiza. Los libros, digo algo más de los libros, algunos de ellos de autor, miren, falta un poquito más de magia, algunos de autores como, parece que siguió faltando magia, a ver, lo vamos a hacer hasta el final, ahí, como Stephen King o Julio Cortázar, ahí apareció el otro signo. Películas, ¿qué vamos a decir de las películas? Que eran su pertenencia. ¿Hay algo más? Sí, parece que sí. Favorita. Sillas. Ahí veremos qué dice de las sillas. Que usaba para escribir en su ordenador. Cajas de ropa. ¿Qué voy a decir de las cajas de ropa? Que guardaban para la gente sin recursos. Y de las escobas con las cuales limpiaba la habitación. Es decir, ya no tengo solo la lista de los elementos, no es una lista simple. La lista se complejizó. Están cada uno de los elementos y una aclaración de esos elementos. Por lo tanto, la enumeración se volvió más detallada. ¿Cómo divido y ahí aparece el punto y coma para poder dividir estos segmentos que son más complejos? Entonces, el primer elemento y su aclaración la separo con una coma. ¿Por qué señalar que lo que sigue a la coma especifica el primer elemento? Entre la totalidad del primer elemento y el segundo entonces los voy a ir poniendo aquí. Primer elemento. Cuando quiero agregar el segundo, entre el primero, cuadros, y el segundo, libros, con su aclaración encima, a continuación, los divido en punto y coma. Segundo elemento y toda su aclaración. Para recién sumar al tercero, agrego punto y coma. Agrego el cuarto, sillas. Y me falta caja de ropa. Y al final de todo esto viene ese I que enlaza cajas de ropas con escobas y agrego el punto y coma. Entonces fíjense cómo las comas siguen siendo parte de una enumeración, pero cuando esta enumeración incluye elementos extensos con aclaraciones internas, cada una de ellas, entonces para eso me sirve el punto y coma, para segmentar enumeraciones complejas con aclaraciones internas. Entonces, fíjense cómo aparece acá al final de cada elemento y su enumeración compleja, otro signo, que es el punto y coma.
¿Se usa igual que la coma en este sentido? Sí, al final de cada uno de los elementos, y en el penúltimo, que sería cajas de ropa, coloco el punto y coma y el nexo coordinante y para todo lo demás. Entonces, fíjense cómo lo que podría haber sido una simple lista de numeración pasó a complejizarse con todas estas aclaraciones. Entonces ya el punto y coma juega a combinarse con la coma, ¿sí? Miren, lo mismo va a pasar en esta otra circunstancia, en la que también estamos usando el punto y coma. Lo que voy a dividir acá, el punto y coma, es como separar mini oraciones. Entonces, yo voy a tener dos situaciones. A ver, esperen, inclusive, miren si borro acá el punto y coma. El hospital estaba lleno de personas afectadas por la erupción del volcán, tuvimos que trabajar más que nunca. ¿Cuántas ideas tengo ahí? ¿O cuáles son las ideas que están presentes en ese conjunto de palabras? Yo sé que es una oración, pero a su vez reconozco que en su estructura tengo dos ideas diferentes. ¿Cuál es una? ¿Cuál es la primera oración? Sí. Dijo idea, ¿verdad? Idea, claro, porque esta oración tiene como dos ideas juntas. ¿Cuál sería la primera? La primera sería que las personas afectadas han llenado el hospital. Bien, No eso sé del si hospital, perfecto. ¿Y la otra idea? que se debieron trabajar más o como consecuencia. Bien, esto es normal. Gracias por tu participación. Es normal que nosotros relacionemos dos ideas en una misma oración, porque, por ejemplo, nosotros podemos establecer que la primera es la causa y la siguiente es la consecuencia. Entonces, lo podemos hacer con oraciones, como es en este caso, el hospital estaba lleno, consecuencia, trabajamos más que nunca. Dos ideas juntas, como si fueran la puerta, o sea, como si fueran en realidad A y B. Dos elementos juntos. Están relacionados porque uno es causa y otro es consecuencia. Pero para no mezclar, para no confundir, ¿qué es lo que ponemos como una bisagra entre una y otra? Ahí lo que hacemos es colocar el punto y coma. Entonces, dos ideas poderosas, vinculadas porque una es la causa y la otra es la consecuencia, y las queremos poner juntas en una oración, entonces las dividimos con una bisagra en el medio. Para eso aparece el punto y coma, para unir oraciones. Estas oraciones que juntas, porque están relacionadas entre sí, forman una unidad mayor, causa-consecuencia. Fíjense que esto lo hacemos en términos de oraciones, pero yo por eso pongo acá ideas diferentes, ¿no? Porque puede pasar como acá, dos acciones, irás, volverás. Esa doble relación de una causa y la otra es consecuencia va ligada por ese punto y coma que está en el medio. Fíjense entonces que el punto y coma no tiene que ver con cantidad de palabras, si la oración es más larga o es más corta. Tiene estrictamente que ver con la relación de dos ideas juntas dentro de una misma oración. Y al estar relacionadas entre sí, lo que hago es dividir la primera de la segunda con un punto y coma en el medio. ¿Ven? Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar hasta acá? El punto es el más importante, porque el punto va determinando dónde determina ideas. Hasta acá tengo una idea, punto. Hasta acá tengo otra, punto. Si son ideas que se continúan, arman párrafo y uso punto seguido. Si son ideas que cambian en un aspecto distinto, hago punto aparte porque estoy armando párrafos. Si ya terminé mi texto con todo lo que debía decir, punto final. Lo señalo con ese punto. Yo sé que, por ejemplo, en WhatsApp, muy pocos son los que escriben todo y el final de mi mensaje coloco un punto. ¿Ustedes suelen hacer eso? A ver, levanten la manito. ¿Usan el último punto? Por lo menos para ir viendo algunas manitos. Escriben el mensaje al final. ¿Usan el punto final? Ahí veo a Andrés,
Habrán otras manitos diciéndome, sí, profe, yo lo uso. Es que los demás no lo usan, claro, pues. Es normal, gente. Pero, profe, está bien, es correcto. Es correcto en la medida en que en WhatsApp tenemos una relación un poco más informal con el lenguaje. Y nos permitimos, por ejemplo, no usar las mayúsculas, no colocar tilde, porque total el otro entiende. Más de una vez estoy segura que por no colocar los signos de puntuación, por lo menos decir dónde terminan las oraciones, se armó tremendo problema en el grupo, en el chat de primos, en el chat de mamis, en el grupo donde estén, porque uno dijo, el otro entendió, o no les pasa que a veces los leemos con una entonación que creemos que está enojada y resulta que estaba preguntando, no estaba enojada, pero como no puse signo de pregunta, el otro no entiende. Entonces, bien, si bien tenemos el permiso en esos contextos de no tener esta formalidad, volviendo, ya pensando en el contexto universitario, sí tengo que estar atento y empezar a usarlo. Es como andar todo el día de zapatilla y de pronto, porque tengo una fiesta de gala, me tengo que poner tacos altos o zapatos. Bueno, se podría decir que cuando ustedes usan el lenguaje ya en este contexto, tenemos que empezar a usar ese zapato más incómodo, si se quiere. Pero es cuestión de costumbre, ya lo sabemos. Entonces, mientras más estoy atenta, más me fijo en las formas, es que yo voy a poder adaptarme. Uy, profe, pero ¿para qué hacen estas cosas? Porque es la formalidad que garantiza una comunicación clara, que no haya ambigüedades. Y otro elemento más, acá en la universidad ustedes van a recibir conocimiento. Ese conocimiento los va a formar como licenciados en administración, en economía o contadores, contadoras. Ese proceso de formación requiere de esta comunicación en la que los signos de puntuación son fundamentales en el texto académico. ¿Por qué? No solo marcan sentido, sino ya los vamos a ver en las citas bibliográficas, cuando pongo comillas y las palabras son de un autor. Entonces yo no cometo plagio, sino que digo, esto que está de esta comilla pertenece a otra persona, porque con un paréntesis estoy señalando lo que se lee y lo que no se lee. Con signos de puntuación señalo que acá falta un pedazo de texto, que no lo pongo porque no es relevante. Entonces empiezan a ser parte de un lenguaje, de un código que la comunidad usa permanentemente. Entonces, vengo de una vida y de un contexto en el que esto yo ni le prestaba atención, está perfecto. Siga funcionando así en esa situación. Como ya cambió de situación y está en otro contexto, a ver, en el grupo de amigos, ¿me van a formar para ser contador? No. En la universidad sí. Y acá la comunidad se maneja con este tipo de formas, ¿sí? Bien, vamos con la coma. La coma, la más usada, la más querida, la recontra conocida coma. En la primera función, tiene muchísimas funciones. A ver, miren, las vamos a enumerar hasta el final. 8 funciones y tiene 2 incorrectas. Bien, de las 8, la primera que la recontra conocen, la lista de supermercado. La casa cuenta con, y enumeramos, tiqui, 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 todo lo que necesito saber. Como verán entonces, acá nos encontramos con lo que antes estábamos mencionando. Es parte de una enumeración. Ahí está, lo pongo en mayúscula. Otra situación. Las comas están para explicar o aclarar, ¿no? Cuando yo explico o aclaro, siempre la coloco ahí haciendo como un alto en el texto. Yo vengo diciendo algo y quiero agregar una aclaración. Esa aclaración jamás la pongo entre paréntesis, pero sí la pongo entre comas. Entonces, lo importante acá, y se los marco con color, es que la uso como doble. Si la coloqué al principio, empieza la aclaración, explicación, cierra la explicación, cierro con una coma. Las comas en función explicativa se usan dobles. ¿Cuándo? Cuando la típica posición, ¿se acuerdan la posición del secundario? Cuando veían sintaxis, está el sujeto y entre paréntesis digo algo sobre ese sujeto. En este caso, aquel hombre. Puedo decir una palabra, admirable.
Esperen, voy a incluir las dos comas, porque es coma doble, como les dije. Pero también puedo decir una frase, muy admirable por su valor. También puedo decir una mini oración. El hombre, aquel hombre, que era muy admirable por su valor, fíjense cómo la misma aclaración la pude convertir cada vez en algo más grande, más grande, más grande, ¿sí? En todos los contextos siempre usé, fue una aclaración del sustantivo hombre y la usé con dos comas, ¿sí? Otro momento en el que uso comas, a veces doble, a veces simples, el llamado vocativo. Si el ejemplo dice, Juan, llámame por teléfono esta noche. ¿Qué sería? Y yo les digo, la palabra Juan es vocativo. ¿Qué es Juan? ¿Por qué le digo vocativo? Cuéntenme, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretan? ¿Quién sería Juan en esta conversación? El sujeto. Y en realidad sería alguien súper importante porque es a quien le hablo, es mi interlocutor. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hablar con alguno de ustedes y su nombre es Graciela, Graciela, llámame por teléfono esta noche. Nombro a la persona a la que le estoy hablando. A ustedes no les pasa, bueno, a mí me suele pasar, que cuando voy a escribir en WhatsApp, me nace naturalmente de nombrar a la persona. Entonces le digo, amiga, ¿tenés el último libro de papá? O le digo, Marta, acordate de la reunión tiqui, ¿sí? Entonces, cuando yo menciono a mi interlocutor, es decir, esa persona, ese destinatario, ahí está, la mención del destinatario. Cuando yo menciono a la persona a la que me estoy dirigiendo, esa persona tiene nombre de vocativo. Vocativo se podría decir, mire, lo voy a pintar en negritas para que podamos relacionar. El vocativo es Juan, en este caso. Ahora, ¿qué lugar ocupa en la oración? Miren cómo se movió. Puede estar al principio, como en el primer ejemplo, puede estar al final, como en el último ejemplo, o puede estar en el medio de la oración. Y en eso no va a cambiar. ¿Qué es lo importante? Si está en el medio, la coma va doble. Si está al principio, coma simple al final. ¿Esto para qué lo hago? ¿Para qué estoy usando acá las comas? Para separar el mensaje del destinatario, ¿sí? Para señalar esta diferencia. Juan, llámame por teléfono. Miren. A ver, les voy a dar como el ejemplo negativo. Si yo digo, Juan canta esta noche. Entonces estoy hablando de Juan. Estoy hablando con Graciela y le digo, ay, vos sabés que Juan canta esta noche. Juan es mi sujeto de la oración, es eso de lo que estoy contando. Pero si yo acá pongo una coma y digo, Juan, canta esta noche, me imagino que estoy en un cumpleaños, está presente Juan y le estoy pidiendo, dale, Juan, canta una canción esta noche, porque hablo con Juan. Toda la diferencia está en si en términos de escritura, si coloco o no coloco la coma. ¿Se entiende la diferencia? A Juan lo convierto en mi destinatario, uso comas, lo diferencio del resto de la oración. Juan es acerca de lo que estoy hablando, Juan no está presente, no necesito poner coma, ¿sí? Solo con el uso de una coma señalando al destinatario hacemos toda la diferencia. Usted también, señor Rodríguez, puede aprovechar esta oportunidad. No, lo único que pongo ahí es el ejemplo del mismo que el segundo. Llámame por favor, llámame por teléfono, Juan, esta noche. Bien. Expresiones declarativas. Eso quiere decir, las declarativas son estas. O sea, es decir, dicho de otro modo. Entonces, como son declaraciones que expresan como una excepcionalidad en lo que vengo diciendo, siguen siendo explicativas.
Entonces, utilizo coma doble al principio y al final. Por otro lado, cuando se utiliza con algunos nexos extraoracionales, esto lo vamos a recordar porque cuando los veamos a estos nexos, nos aprendamos los conectores. Es más, no voy a poner conectivos, voy a poner directamente conectores. Porque cuando veamos conectores nos vamos a acordar de usar coma doble o coma simple, ¿sí? Que deberán estar al inicio de la oración. Cuando están al comienzo van con coma simple. Cuando van en el medio, coma doble, ¿sí? Ahí les puse el mismo ejemplo para ver cómo se mueve y cómo uso las comas. Otros adverbios de conectores, bueno, además uno de ellos. Eso siempre como aclarando. Ahora la tercera función, cuando el verbo no está. Por ejemplo, decidí comprar un sombrero, ella una falda. ¿Qué verbo es el que está, el que no puse y la coma lo está reemplazando? ¿Cuál es el verbo? Decidí comprar un sombrero, ella una falda. ¿Cuál es el verbo omitido? Comprar. Exacto. Comprar. Exacto, comprar. Muy bien. ¿Omitir qué digo? Omitir significa o por omisión cuando no es dicho, pero es interpretado. Esto en español lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué lo digo en español? Porque en otros idiomas, como en el inglés, no existe no decir. Se dice siempre todo. Entonces, de pronto, cuando alguien de lengua inglesa quiere aprender español, estas cosas lo vuelven loco, porque dice, ¿cómo? ¿Dónde dice comprar? Ah, es que me comí el comprar, no lo digo, y en vez de no decirlo, si te lo escribo, te dejo una coma. Ah, y vos lo interpretarás. No, el otro no entiende nada. Cuando omito un verbo, coloco una coma. ¿Cuál es el verbo omitido en el siguiente ejemplo? El andar de la tropa se hizo más tranquilo y el peligro de un desbande más remoto. ¿Cuál es el verbo que debería ir en el lugar de la coma y sin embargo dejamos ahí la coma de pista? Andar. El andar de la tropa se hizo más tranquilo y el peligro de un desbande, probemos con poner ahí andar. El peligro de un desbande, andar más remoto. Me parece que no va a funcionar. Probemos con otra cosa. Esto es así, con los ejercicios de expresión oral. Uno prueba, error. Prueba, intenta, y ahí hasta encontrar la forma. ¿Qué otro verbo podríamos poner ahí? Fíjense, pista. Siempre es el verbo. Exacto. Hizo del verbo hacer. Exacto, se hizo. Entonces, siempre el verbo está dentro de la oración. Fíjese que yo comprar no lo saqué de cualquier lado. Lo saqué de la primera parte. Él se hizo. ¿Dónde lo buscó el cerebro de ustedes? Dijo, ¿dónde? ¿Qué verbo tengo que poner ahí? Y normalmente el verbo que hace, en la cabeza repone el verbo que está dentro de la misma oración. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, con confianza, a completar lo que corresponde. Uno dice, bueno, no pongo el verbo, pongo la coma. Y en mi mente, completo con el verbo de la misma oración, ¿sí? Bien, ¿qué otra función tiene la coma? Sirve para alterar el orden de la oración. Una oración, les decía, siempre tiene un orden habitual. El sujeto y la acción. Después ponemos detalles de dónde, cómo y cuándo. Si esto yo lo cambio de lugar, entonces coloco una coma. La primera oración decía, mi perro le ladra al vecino todas las mañanas. De pronto yo quiero subrayar cuántas veces ladra el perro, lo digo cambio la oración y puedo decir, todas las mañanas mi perro le ladra al vecino. Para advertir esta diferencia, ¿qué pongo? Coma al final de esa estructura que cambié de lugar. Antes estaba al final y la pongo adelante.
Entonces, como la cambio de lugar, pongo una coma para señalar ese cambio. Cuando nosotros vemos el DNI de cada uno de ustedes, ¿cómo está organizada la información? Nombre y luego apellido, ¿no es así? Bueno, ¿qué pasa cuando arman las listas? Las listas de estudiantes aparecen por nombre y apellido, no, porque está Juan Pablo González, Juan Pablo Gutiérrez, Juan Pablo Pérez, Juan Pablo Zúñiga, Juan Pablo Suárez. Ah, pero son muchos los Juan Pablos. Entonces las instituciones optaron por organizar por apellido. Entonces son menos las coincidencias. Hay, pero son menos. Como yo desordeno el orden habitual, nombre, apellido, incluso el orden de los nombres. Mi mamá me puso Marisol, Andrea, María del Rosario, Carmelita, tiene una cantidad de nombres. Entonces, tal y como figuran, lo coloco. Si yo desordeno, ¿y desordeno qué digo cuando desordeno? Cuando paso el apellido a ser la primera parte del nombre. González, lo que era González Juan Pablo, acá en el ejemplo, ¿cómo lo ordeno habitualmente en el DNI? Juan Pablo, no, Word, no hagas lo que quieras. Esperen un minuto. El orden habitual era Juan Pablo y después venía el apellido. ¿Alguna vez no habrán hecho mal un formulario que les decía apellido y nombre y ustedes ya habían puesto primero nombre y luego el apellido y uno hizo, otra vez tengo que volver a hacerlo? No, a ver, ¿cómo era? Primero el apellido, listo, pongo apellido. Después nombre, nombre, porque uno desordena. Cuando hace estos cambios, utiliza aquí la coma. Eso también funciona como, ahí se las marco bien grande, eso también funciona como desorden. La coma, cuando altero un orden habitual, la uso, ¿sí? Esperen acá, ahí se los pongo. Entonces ven los dos ejemplos. Antes de que y como, para separar la proposición sí y la afirmación sí y la negación no. Todos estos ejemplos. Sí, yo voy al baile. Sí, yo no voy. Fíjense que solamente cuando aparece la primera vez y como una interjección, porque no es cada vez que aparezca un sí, cada vez que aparezca un no. Solamente la primera interjección. De la misma manera que usamos interjecciones como estas. Ay, oh, ups, che, Dios mío. Estas las separo del resto con una coma. El sí y el no, cuando aparecen como interjecciones, es decir, un elemento totalmente distinto, entonces yo las separo con una coma. Sí, coma, no, coma, y el resto de la afirmación. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Y por último, ¿qué por último? Estas dos son las en las que utilizamos. Fíjense otra vez, esta lista de palabras me las tengo que aprender, porque antes de cada uno de estos conectores, yo tengo que colocar la coma. Antes de pero, antes de aunque, uso la coma. ¿Sí? Esperen un minuto que no sé qué dice. Ahí está. En los encabezados de notas, lo veíamos recién con 14 de marzo. Así como no pongo el punto final acá, no corresponde, sí tengo que colocar acá la coma, que es el ejemplo que estamos analizando, para dividir la mención del lugar distinto de la mención de la fecha. Importante acá, y me voy a detener porque esta pregunta se las voy a hacer hasta el día del examen final. Repito, esta pregunta se las voy a hacer hasta el día del examen final. Si tengo esta oración, el nuevo reglamento entró en vigencia. La acción es entró. Y si entró en vigencia, lo que yo tengo acá es la acción, el predicado. Esperen un minuto. Vamos a poner así. Predicado
Entró en vigencia, esperen, ahí está. ¿Pero qué fue lo que entró en vigencia? En la sintaxis diríamos el sujeto. Entonces, esto es lo que realiza la acción. ¿Qué dice la regla o el comportamiento de la lengua? Que la unión entre nunca va coma entre el sujeto y el predicado. Es decir, si pretendo poner aquí una coma, está súper mal. Lo voy a tachar así. Súper mal esa coma. Porque jamás la coloco entre el sujeto y el predicado. Pueden ir aclaraciones. Entonces, de pronto, pero esos no van a ser una coma entre medios. Yo puedo decir, el nuevo reglamento, coma, dedicado a los jubilados, coma, pero ahí no estoy teniendo una comita sola. Lo que estoy teniendo es una aclaración. Y por eso uso comas dobles. Bien. Entonces, sí que puedo usar comas. Pero si yo dejara sacar esta aclaración y solo dejara sujeto y predicado, reglamento, entró, la comita sola no corresponde. Está mal. Bien, vamos a borrar porque está mal. Jamás. El otro lugar donde jamás se coloca es, habíamos dicho que pero acá adelante sí lleva coma. Si está en el medio de una oración. Me gusta el helado, coma, pero no puedo comer porque me duele la garganta. Listo. Entonces, siempre que hay un pero antes, hay una coma. Pero, ¿qué pasa si la palabra pero está al comienzo de una oración y lo que hace es introducir una pregunta? Por lo general, si yo leo, pero nadie te informó la fecha, pero nadie te informó la fecha de inscripción, que la fecha de inscripción vencía ayer. Nosotros hacemos una pausa ahí, pero nadie te informó y creemos que lo correcto es colocar ahí una coma. Lo cierto es que es incorrecto colocar una coma luego de la palabra pero y antes de un signo de interrogación o de exclamación. Esto que está acá es zona peligrosa y está prohibido, ¿sí? Ahora, jugando con las palabras, yo digo, ¿qué pasa si en vez de pero hubiera escrito Pedro? ¿Nadie te informó que la fecha de inscripción vencía ayer? Acá la cosa sí cambió. Entonces me dice, profe, pero está poniendo una coma y acaba de decir que no va una coma antes del signo de pregunta. Lo que pasa de que lo que ya tengo acá adelante no es, esperen un minuto, no es pero, es Pedro. Pedro es una persona, es vocativo, porque es el destinatario al que le estoy haciendo la pregunta, y como todo vocativo, necesita su coma. Entonces, la expresión se convierte en esto. Pedro, a vos te hablo. ¿Nadie te informó que la fecha de inscripción vencía ayer? ¿Se entiende cómo cambió? Pongo pero porque es parecido a la palabra Pedro, pero tenemos que estar bien atentos a cómo se hace esto. Entonces, ya estábamos, hago 2 puntos. A ver, denme un minutito que tengo que mandar sí o sí un mensaje. Pero hasta acá, ¿qué hemos revisado? Los signos de puntuación cambian el sentido de una expresión, como vemos acá en el ejemplo. Lo puede volver al mismo, negativo o positivo. Apoya la entonación, la emoción, las pausas. Entonces, hasta incluso todo depende de cómo me ayuda a interpretar qué emoción hay en eso que pregunto. Y digo emoción porque la emoción puede ser la duda de una pregunta, la alegría de una exclamación, y todo eso se vuelve un signo de interrogación, un signo de puntuación. Entonces, ¿qué vimos? El punto, la coma y el signo que va en el medio, punto y coma, el intermedio se podría decir. Todos los corresponde, sí, tenés que usar, todos los que no corresponde. Y la coma es el que más usos tiene, es el que la usamos todo el tiempo precisamente porque es económica. Pero ya los usos incorrectos de coma me los tengo que aprender tanto como los correctos,
porque esto la profesora me lo va a preguntar en el parcial, en el examen final, cuando me vea en la calle, se los voy a preguntar hasta el último día de su... No, mentira, estoy exagerando, pero sí se los voy a preguntar muchas veces, porque este tipo de circunstancias, Pedro pregunta, son las grandes dudas de cuando estamos escribiendo un parcial, escribiendo una monografía, un trabajo final, etc. ¿Sí? Bien, 2 puntos. ¿Quién anunciará los 2 puntos? Y, profe, yo más o menos ya sé porque los uso todo el tiempo. Cuando quiero abrir una enumeración junto con las comas, lo combino, yo ya sé 2 puntos, sé que viene una enumeración. Para un encabezado de nota, señora decana, Departamento de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, licenciada Inés González, no recuerdo bien el nombre, les pido disculpas. 2 puntos. Recién ahí empiezo a escribir la nota. Ah, qué importante, profe, porque yo tenía que hacer una nota pidiendo no sé qué. Bueno, van a escribir muchas notas para la universidad. Este es un signo de puntuación que van a usar. Bien. Cuando introduce una cita textual, esta 1000 veces la van a usar, porque las citas, miren cuántos signos tenemos acá. Paréntesis, ya con una cita textual, para indicar las palabras del autor X, usé dos paréntesis, uno que abre, uno cierra, una coma dividiendo acá año y el otro número que les adelanto es página. Entonces la página 23 del libro de García que publicó en el 2002, yo extraje textual esta frase. El concepto inflación, y cuando empiezo a colocar las palabras que hice corto pego del libro de García, las señalo con la comilla. Para eso está. Entonces, puntos, paréntesis, coma, 2 puntos, comilla, todo eso en el teclado de Word, que no sé si sabes dónde está, pero hay que empezar a familiarizarse con esos signos, ¿sí? Y el signo de puntuación, que son 3 y no 4, ni 5, ni 2, esos signos de puntuación señalan eso incompleto o eso que queda en suspenso por ser dicho. Otra manera de usar los puntos para introducir un resumen o una conclusión. Y así vamos a ir viendo sucesivamente. Yo voy a dejar hasta acá por hoy. Fíjense que ya vimos punto, punto y coma, 2 puntos. Coma, punto y coma y 2 puntos. Todos relacionados entre sí. Les voy a dejar este pizarrón donde hay ejemplos de comillas que se usan pares, donde están los famosos puntos suspensivos, el paréntesis, signos de admiración e interrogación, la raya o el guión. ¿Qué pasa si, no sé, bueno, ¿cómo voy a seguir estudiando esto, profe, si usted no va a terminar de explicar los otros signos? Tengo este pizarrón. Cuento además con este video explicativo, en donde la profesora me explica todos los ejemplos anteriores y explica todos los signos, hasta la raya o guión de diálogo. Y después que ya me vi el video, tengo el pizarrón, tomé apuntes la clase de hoy, fui analizando los ejemplos. En la clase de consulta práctica, mañana hago los ejercicios y me saco las dudas. Listo, ahí empiezo a hacer ejercicios. ¿Y por qué hago ejercicios? Para ver si entendí, para ver si uso bien la coma, para ver si está bien los puntos colocados o los 2 puntos. Entonces, para eso es muy importante que del apunte donde tienen que sacar la teoría, hagan también los ejercicios prácticos. Los ejercicios son de la 11 a la 16 tenés la teoría y después tenés ejercicios. A ver, no, perdón. Acá les he dejado ejercicios. Leen la teoría y se viene a hacer estos ejercicios. Entonces, estos ejercicios, miren, justo sirven porque son medio parecidos a los que van a usar en el práctico 1 la semana que viene. ¿En qué cambió el significado si yo utilizo, miren, entre la primera oración y la segunda uso la coma? ¿Cuál es la diferencia? Juan es el hijo del presidente. Juan,
es el hijo del presidente. Solamente puse una coma y una pausa. ¿Qué digo distinto en una versión y en la otra? Y lo único que hice fue agregar una coma. ¿Qué cambió el significado? Profe, Sí, te escucho. en una dice que Juan es directamente el hijo del presidente y en otra habla como Juan solo, digamos, Sí. y aparte nombra el hijo del presidente. ¿Así? Claro, esa es la respuesta. En la primera versión, el presidente tiene un hijo que se llama Juan. Eso está diciendo la oración. Juan es el hijo del presidente. En la segunda versión, al agregar la coma, Juan se convierte en mi destinatario. Entonces yo ahora hablo con Juan y le digo, Juan, es el hijo del presidente. No sé cómo se llama, pero esa persona en la que vos estás pensando es el hijo del presidente. O, no sé, hay en un titular de Crónica TV, dice, se murió. Y Juan llega tarde y dice, ¿quién se murió? Y le digo, Juan, es el hijo del presidente. ¿Se entiende la diferencia? Todo por la presencia o la ausencia de una coma. Entonces ahora adquiere otro sentido usar algunas comas. Denme un segundo, que me toca hacer varias cosas a la vez. Bueno, esto para jugar acá, con estos sentidos. Con este igual. Observa, estos son todos ejercicios muy parecidos a lo que van a hacer en el práctico de la semana que viene. Entonces, yo les sugiero que hoy mismo se sienten con el apunte de Rodríguez, se bajan el pizarrón que les voy a dejar en el aula, arman un lindo apunte, como para decir, bueno, hoy empiezo a estudiar para el práctico de la semana que viene. ¿Cómo me pongo a prueba? Y hago los ejercicios. Mañana, con la profesora de camino, en la hora de prácticas, si ya los hice, compruebo cuál es la respuesta correcta. Si llego a la clase, por lo menos llego con la teoría leída y más o menos estudiada, me pongo a ejercitar con la profe. Y miren, tienen todos estos ejercicios de la consigna 2 a la 5. A la 4, perdón, la 4, súper interesante la 4. Y la 5, no sé si la van a alcanzar a hacer mañana con la profe, pero si no la alcanzan a hacer, es buenísima, porque miren, acá es un texto limpio. Si lo leen, no tiene ni un solo signo de puntuación. No tiene ni una sola tilde. Entonces, acá, a este texto que no tiene tildes y no tiene signos, se los tengo que colocar. ¿Y cómo voy a ir? Y voy a ir reemplazando ahí como con el sentido. Ay, ¿qué le coloco? ¿Le pongo? Ay, ¿cómo no hago? ¿Le pongo o no le pongo? Bien, sugerencias. Y yo puedo tratar de googlearlo y ver si lo encuentro y lo pongo. No lo busquen, lo van a encontrar así, desnudo, sin nada, porque es un ejercicio típico de este tipo de prácticas. Entonces, no tiene mucho sentido ponerse a buscar. Y segundo, ay, ¿cómo me saco la duda? Alemán, ¿va con tilde o no? Bueno, yo le pregunto al chat. ¿Pero de qué les sirve? Si en realidad lo que ustedes tienen es que sistematizar. Entonces, es mejor que se equivoquen, después comprueben. Ah, pucha, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Ah, es que yo pensé que era aguda. Ah, no, yo pensé que iba... Ah, y a mí me sonó. Entonces, cuando ustedes se equivocan en los ejercicios, es buenísimo, porque van haciendo control, hacen check-in de, esto lo sé. No, esto no me sale, y no me sale, y no me sale. ¿Se entiende? Entonces, para expresión y para cualquier materia, equivóquense, ejerciten, 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 porque si el primer día de los 10 ejercicios se equivocaron en 9, buenísimo. Al otro día te equivocaste en 7, bien, ahí podés medir que vas mejorando. El primer día te equivocaste en 8, en solamente 2. Uy, pero estoy re bien con este tema. Para eso están los errores, para testear si ustedes cuánto están dominando o no los temas.
Porque si no, van ciegos, ciegas, y dicen, ay, no sé si estudié, no estudié. De ahora en adelante ustedes son sus gestores, ustedes son los que comandan este equipo de trabajo que se va a recibir en unos años de contador, de licenciado en economía, en administración, ¿sí? Entonces, autogestiónense, obsérvense. Y los errores son sus mejores amigos. ¿Estamos? Si no, voy a seguir con esa frase de autoayuda de las celebrities, ¿no? Tipo Ginóbili. Aprendí de mis errores. Pero es que además tiene razón. ¿Cuántas veces perdió? Tantas como las que ganó, o más. Pero bueno, lo convirtieron en quien lo convirtieron los errores. Porque solo en el error yo mejoro. Solo en el error. Si a mí me va todo bien, bueno, sí, qué bien, felicitaciones. Ya está, siga cursando el resto de las materias. Pero entonces aquí no hay nada que enseñar. ¿Se entiende? Bien, gente, dejo de compartir. Esto, entonces mi compromiso es que durante la tarde, en los próximos minutos, porque a las 2 ya tengo otra clase. Antes de entrar a otra clase voy a tratar de hacerlo ahora. Lo que voy a hacer es subirles el pizarrón que acabo de usar. En el pizarrón hay ejercicios. Háganlo en la apunte. Por lo menos para mañana siéntense con la teoría y hagan el apunte. Mínimo. Y mañana en la clase de la profe de Camino van haciendo los ejercicios y se sacan dudas. Yo me animé a esto y les puse un borrador de lo que podría ser, así como estos ejercicios, algo parecido van a encontrar en el práctico 1. Y mañana, obligatorio, hacer todas las preguntas a la profe para saber cómo va a ser el práctico 1. Sí, es virtual, pero ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y lo puedo hacer en mi casa? ¿Y cuánto va a durar? ¿Y las preguntas cómo son? No sé, sáquense todas las dudas. ¿Para qué? Para que el viernes de la semana que viene no estén perdidos como diciendo, ¿y cómo era? Ay, porque los 20 minutos así se les van a pasar, o la media hora, no sé. Y de pronto, ¿qué van a decir? El mismo día saben cómo les fue. El mismo día, unos minutos después, la profe les publica los resultados. Y yo decir, desaprobé. Bueno, evitemos el error, evitemos las circunstancias que hacen que yo desapruebe. ¿Estamos? Así nos va a todos bien. Es más, la semana que viene yo los veo el jueves, el día previo al práctico. Yo voy a hacer preguntas. A ver si tienen claro cómo va a ser el práctico 1. Soy una compañera, falté las 2 primeras semanas porque vengo llegando, no sé, de un viaje. Che, ¿y cómo? Y ya hay examen. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué va a tomar? ¿Y cómo son las preguntas? Todo eso voy a estar preguntando. A ver qué tan claro les queda. Y les puedo asegurar que va a aparecer alguna colgada, algún colgado diciendo, yo no sabía. Hay que preguntar, ¿sí? Así que mañana se encargan de averiguar cómo es el práctico 1. Fíjense todo lo que hay que leer, dónde está el apunte, hagan el resumen y aprovechen la profe para hacer los ejercicios. Entonces, yo el jueves les voy a preguntar, ¿y cómo están para mañana? ¿Están más o menos así? Yo a mi hija chiquita le decía, ¿estás así? ¿Estás así? Y ella me decía, estoy así. Entonces, bueno, no podemos hacer gestos ahora, no tenemos las manitos. Vamos a ver qué encontramos. Pero quiero que el jueves, el día anterior, ya tienen que tener más o menos, voy más o menos, tengo tanto para estudiar, y profe, a lo mejor hago el milagrito, esta tarde me pongo a estudiar, y mañana, no, estoy mal porque no he visto nada, no tengo idea ni qué tengo que estudiar, ¿sí? No importa la respuesta, pero el jueves que viene quiero que me digan cómo se rinde y cómo están ustedes para rendir, ¿está? Bien, gente, a estudiar, a preguntar, a revisar y aprovechen la clase de mañana, ¿estamos? Los libero, vayan a almorzar, los que vienen de la mañana están cursando de muy temprano.